con esta firma de este acuerdo vamos a estar estableciendo las políticas interinstitucionales en poder sacarle el provecho máximo a las actividades turísticas. Ustedes saben que el turismo genera recursos económicos en todos los niveles, desde la línea aérea, el aeropuerto, los funcionarios que trabajan en el aeropuerto, los taxis de turismo, cuando llegas al hotel, el que carga la maleta, el que hace la comida, el que arregla la cama, lo que vende el raspado en la cinta costera, la fondita, el que vende artesanías. Bueno, es una cadena de recursos y de personas que se benefician con las actividades turísticas y tenemos que impulsarlo a la mayor brevedad posible para la reactivación económica. Y ustedes saben pues que el ministro de Turismo está organizando, está tratando de recuperar el tiempo perdido de estas actividades con planteamientos, con programas y planes para poder desarrollarlo conjuntamente con Prontur, que es quien tiene que promover el país afuera. Y el alcalde de la ciudad de Panamá no se escapa de esta realidad y él en noviembre del 2019 creó la Dirección de Turismo, que pues nosotros somos los que estamos dirigiéndola, pero él la creó precisamente con la visión y entendiendo perfectamente el poder económico y social que genera las actividades turísticas, bien organizadas, bien ordenadas, bien impulsadas. Y más que nada, Panamá, pues ya hemos escuchado a nuestros queridos historiadores el papel que ha jugado Panamá desde no digamos de que fuimos república. No digamos, no, mucho antes, no digamos de que fuimos descubiertos porque no nos descubrieron, desde que nos encontramos dos mundos. Jugamos un papel, hemos jugado un papel trascendental y me imagino que para atrás también los indígenas, también Panamá era un punto estratégico. La historia geológica del mundo le debe mucho a Panamá. Así es, entonces pues queríamos resaltar estas dos actividades nacionales importantes para Panamá. Uno, que se va a adquirir vacunas rusas o se va a tratar de adquirir vacunas rusas para tratar de apoyar y evitar que tengamos más pérdidas humanas en este combate. Y dos, la firma de este acuerdo que debe darnos la oportunidad de poder impulsar y reactivar lo antes posible las actividades turísticas. Ahí quería hacer una pequeña mención que muchas veces las comparaciones son odiosas, pero como hermano latinoamericano, don Julio Linares, papá, conversando un asunto porque este problema es más social que médico y tenemos que comprender de esa forma. Hoy se acaba de publicar una noticia en Montevideo y es un ejemplo de ciudad. Montevideo acaba de subir del 30 al 50% de la captación turística, pero eso es disciplina de sus ciudadanos. Así que vamos a meternos en ese carril, vamos a tener disciplina de ciudadanos y vamos a desarrollar un buen turismo para nuestra ciudad y captar fondos, captar dinero. Vamos al meollo del asunto. ¿Quién empieza? ¿Quién de los dos tigres? Tengo un ping-pong. Que no es un país poderoso ni productor. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de estar negando ayudas internacionales y menos humanitarias. Porque Panamá es receptor de ese tipo de ayudas. Y hay una buena noticia. Una de las vacunas se ha sumado al grupo o al universo de vacunas que está llegando a Panamá, el que se la quiera poner o el que no se la quiera poner, ya Panamá la está adquiriendo y creo que están pidiendo 3 millones de unidades, que es la vacuna Sputnik 5 de los rusos. De los rusos, sí, definitivamente, como tú bien mencionas, nosotros no estamos para darnos el lujo de dónde vienen ni de nada. Si es una vacuna exitosa, si es una vacuna que llena los cometidos y que puede lograr salvar vidas, bienvenida sea y que lo podamos hacer. También, tiene buenas referencias. Así es. De efectividad, claro que sí. Yo quería también manifestar el día de ayer. ¿Qué tema vamos a hablar primero? Entiendo que el tema central son las murallas de San Felipe, que es un tema que maneja muy bien mi colega Andrés. Pero yo quisiera iniciar primero diciendo que no somos ni eruditos ni letrados, somos ciudadanos de la historia. Yo quiero decir algo que dijo, que no nos conformamos con lo que leemos. Exactamente, por eso digo, somos ciudadanos de la historia, aparte de que nos gusta el tema y por eso estamos aquí. Y le agradecemos a ustedes que este activismo cultural nos permitan de alguna manera expresarlo. Pero yo no siendo un experto en el tema de las murallas de San Felipe, porque de eso se va a encargar Andrés Villa,
yo sí quisiera hacer una pequeña introducción, porque antes de hablar de las murallas y de hablar de San Felipe, hay que hacer un pequeño bosquejo de lo que teníamos, de lo que había antes, de lo que era Panamá la Vieja, que recientemente cumplió los 500 años. Y es que con la llegalismo, la cultura, lo que se llama la cultura material española, que eso era más allá que un idioma, que costumbres, que religión o instituciones. Eso fue una invasión de los objetos del nuevo mundo, sobre todo en las clases altas. Por ejemplo, había muebles costosos, había perlas de gran tamaño en las señoras que caminaban por la ciudad, había joyas exquisitas, oro. Había una élite acostumbrada al lujo y al refinamiento. Las señoras, ¿qué hacían esas señoras? Holgazaneaban en sus casas porque tenían dinero. Los esposos, ¿qué hacían? Viajaban mucho al extranjero a hacer negocios. Los hijos no estudiaban en Panamá porque en Panamá no había una educación universitaria. Había para niños y hasta la primaria. Así que ellos estudiaban en Europa. Eso era la cultura material que había en Panamá la Vieja. Panamá esa ciudad se diseñó como si fuese una capital primada del reino. Había de todo. A pesar de que nunca hubo más, tal vez si acaso se llegó a los 10.000 habitantes, había trabajadores manuales, había carpinteros, herreros, zapateros, sastres, criados y esclavos, había médicos, abogados, eclesiásticos, había sacerdotes, había un seminario, 2 ermitas, estaba la imponente catedral, estaba el convento hospital, habían 6 conventos de varones y un convento de monjas. Había escritores también de la historia en esa época. O sea que Panamá la Vieja era un instrumento ideológico de la nación, de la dominación española. Y ya para terminar, porque no quiero tomar la guitarra todo el tiempo, es importante señalar algo. La fundación de Panamá, que es el 15 de agosto de 1519, trajo un conflicto, porque esa fundación fue basada en la vocación de Nuestra Señora de la Asunción, que era una especie de reemplazo a Santa María la Antigua del Darién, que fue la diócesis en América Latina, que hoy la diócesis panameña es la original, Santa María la Antigua del Darién, a pesar de que en aquella época, de que hoy Santa María la Antigua está en territorio colombiano. Sin embargo, la diócesis es panameña, así que eso trajo un conflicto. Repítame el nombre de la Virgen. Nuestra Señora de la Asunción. Es la misma Virgen. No, todas son las mismas, la de Guadalupe, la de Lourdes, todas son las mismas, es la misma Virgen, pero hay un tema de términos. Sí. Y eso no vamos a entrar ahora porque eso pero es importante. Sí, es la misma. Es otra fecha. Sí. Es otra fecha, es otro término. Sí. Nuestra Señora de la Asunción es otra imagen, a pesar de que es la misma Virgen María. Incluso hay algo importante, porque y ya casi para terminar, a partir de 1629 comienza un declive de Panamá la Vieja. ¿Por qué? Por los ataques ingleses y holandeses a la flota española, por la baja en la producción de plata y oro, por la suspensión de la plata negrera en Portugal, por la decadencia de la feria de Portobelo, por el naufragio del galeón San José en 1631, que traía todo el oro del Perú, y eso se perdió entre Isla Galera, que queda en el archipiélago de las Perlas, y la punta Garachines del Darién. Y también hubo un terremoto en 1621 y hubo un incendio en 1644. Entonces, y el gran clímax de todo esto es cuando llega Henry Morgan en 1671 y destruye la ciudad, 1671, y destruye Panamá la Vieja. Y había 2 elementos, y en esto sí vamos a entrar con Andrés. La Panamá la Vieja, había dos cosas que no había. No había murallas, y ese va a ser el centro del debate, y no había puertos. Y yo creo que yo puedo aportar posteriormente a ti, Andrés, el tema de los puertos. Así que por ahora lo dejo ahí y le paso la guitarra a mi colega Andrés Villa. Bueno, muy buenos días, feliz sábado. ¿Qué pasa? El preámbulo de Julio Linares ha sido
excelente, porque ahí llega el asunto de las murallas. La corona, el golpe que le dan los ingleses al poder del Imperio Español al destruir su ciudad más importante en cuanto a la ruta comercial, Panamá, es muy grande. La corona española se conmociona y enseguida comienza a buscar medidas que contrarresten esa pérdida de su terminal, su vínculo entre el Caribe y el Pacífico, entre la metrópoli y sus ricas colonias de Guayaquil, Ecuador, y Lima, Perú, y Chile, y las minas de Potosí. Comisionan a Diego Fernández de Córdoba. Señores, la avenida Fernández de Córdoba es un honor al oficial del rey que a remediar el problema. Él llega y ve el desastre en que se encuentra Panamá la Vieja y comienzan una serie de reuniones, una serie de evaluaciones en qué hacer: reconstruir la ciudad o trasladarla. Se decide, después de muchas cosas, se decide trasladar la ciudad al sitio del Ancón, no al Cerro Ancón, el sitio del Ancón. ¿Qué es un ancón? El ancón es una pequeña rada que existe en la caída del cerro, que después toma el nombre, una rada, y pegada a una península. Si ustedes se ponen a ver, San Felipe es una península que se adentra al mar. El cuello es en Santana. Entonces se dan cuenta que el sitio es perfecto para militar, para fortificarla. Entonces, queda en segundo plano los intereses comerciales y privan los militares. Hay que amurallar esta ciudad para que no nos vuelva a pasar que los ingleses o otra potencia nos ataquen de nuevo. La construcción de las murallas dura casi 80 años. Se hacen bien, se hacen mal, se reparan, pero al final se amurallan todo lo que es desde el mercado público, la rampa que sube al casco antiguo, hasta lo que se llama hoy el Parque Herrera. De frente al Parque Herrera pasan las murallas. Las murallas tienen dos puertas. La puerta de tierra, que es antes de lo que del café Coca-Cola, frente a un poco delante de la iglesia de la Merced. Esa era la puerta de tierra, la principal entrada a la ciudad. Y para los lados del mercado está la puerta de mar. Me sorprendo, hay un libro de Ernesto Castillero Calvo, perfecto, la ciudad ideada del casco antiguo, donde tiene planos y tiene detalles, cuánto costaron. El señor es un gran investigador. Quienes participaron, tu nombre, porque Fernández de Córdoba muere a 16 meses de venir a Panamá. El clima panameño era muy rudo. Panamá era un lugar insano. Bueno, las murallas son parte viva de la ciudad. A mí me daba la impresión de que los soldados estaban en los cuarteles. No, los soldados vivían sobre las murallas, en los baluartes. El baluarte Mano de Tigre, ese que está, es el único resto que está antes, donde estaba la casa Boyacá. Era una plazoleta fortificada, y arriba estaban, o abajo también estaban las barracas. Las barracas, ahí vivían. O sea, sí, ahí vivían. O sea que tú atacas la ciudad, ellos están ahí mismo. Nada más tienen que subir. Y tenían bocas de cañones. Pero una vez que se logra la ciudad fortificar, comienzan el traslado de todos esos conventos, de toda esa historia religiosa. Se hace la plaza de la catedral y Panamá vuelve a ser un emporio comercial. Les puedo mencionar que aparte de esas dos entradas, la entrada de tierra y la entrada del mar, había unos pequeños
aberturas en las murallas que ellos le hacían llamar póstigos, que estaban siempre custodiados, pero eran entradas fáciles. Don Julio Linares, papá, conversando un asunto porque este problema es más social que médico y tenemos que comprender de esta forma. Hoy se acaba de publicar una noticia en Montevideo y es un ejemplo de ciudad. Montevideo acaba de subir del 30 al 50% de la captación turística, pero eso es disciplina de sus ciudadanos. Así que vamos a meternos en ese carril, vamos a tener disciplina de ciudadanos y vamos a desarrollar un buen turismo para nuestra ciudad y captar fondos, captar dinero. Frente uno que daba por la presidencia, había un póstigo de San José, en la iglesia de San José que daba a ese lado del mar, y había póstigos también en Las Monjas, que es en el estacionamiento que está detrás del Ministerio de Gobierno de Justicia. Eran unas pequeñas... de Las Monjas. Sí, unas pequeñas... Las murallas sirven, las murallas desaniman a los enemigos de la ciudad, a los enemigos de España, a atacar este importante punto. ¿Hubo algún intento después de...? Miren, el 28 de diciembre, no, el 28 de noviembre, que nos independizamos de España, llegan 2 fragatas españolas, la Venganza y la Prueba. Cuando te hablo de fragatas, eran unas máquinas de guerra. Los barcos españoles eran máquinas de guerra, acorazados en ese tiempo, artilleros, soldados expertos, con lanchas de desembarco. Cuando ellos ven las murallas dicen que contra esto no se puede. Un año antes, con las luchas independentistas, que Bolívar está guerreando con Boyacá, el Pantano de Vargas, Carabobo, los ingleses, que siempre son como en ese tiempo, eran siempre viendo a ver qué aprovechaban. ¿Qué oportunidad había para poder aprovechar? Una expedición. Gregor MacGregor organiza una expedición que se enfrenta a Alejandro de Jorge. Sí. Pues te puse a estudiar. Con batería y todo. Yo, por supuesto. Entonces, no, es interesante. Ese episodio es muy interesante. No lo conocemos. Riquísimo. 400 ingleses se toman Portobelo. ¿Ah, sí? Se toman Portobelo. Y no solo militarmente, están 2 colombianos que son los gobernadores. Ya ellos iban a tomar Panamá con ¿cómo te digo? Los ingleses iban a invadir, pues. Con la excusa de que de lucha iban a independizarlo. Porque estaban apoyando a Simón Bolívar. Sí, pero irlandeses estaban apoyando a Bolívar. El señor de Hoorn, ellos se encontraron con uno de los gobernadores más beligerantes de la historia de la colonia española. El tipo organiza un ejército de 700 con los negros del arrabal, con los soldados, los divide en 2 columnas, uno va a San Lorenzo y otro coge el Camino Real. Y sorprenden, los ingleses no sé qué pensaron, pero los sorprenden completamente dormidos. Toman la aduana y degollan a los 2 gobernadores colombianos, sin juicio. Llegaron, todo era así en esa época. Sí. Con venganza. Ahí no había... Una matanza y una carnicería. 300 ingleses se refugian en el fuerte Santiago de la Gloria, el primero que está en Portobelo. Y MacGregor, que es el jefe, tiene que salir nadando hasta el barco que lo está esperando. Si no, hasta ahí llega él. Todavía ese personaje lo van a oír en lucha en Venezuela, él era tremendo. Sí. Sigue participando en la historia, pero de Hoorn agarra 300 prisioneros ingleses. Los ingleses le dijeron: nosotros nos vamos a rendir si tú nos dejas de embarcarnos. Le pongan las armas. Apenas los
depusieron las armas, los amarraron y los trajeron en ristra hasta las murallas, hasta las bóvedas. El Dejor no cumplió su palabra. No lo dejó ir. No lo dejó ir. Él dice, si lo dejo ir, se montan en ese barco y vuelven y me atacan. Puede ser, puede ser. Es más, me dices que las murallas, ¿para qué sirvieron? Un año después aparece otro barco. Este barco, les hablé de la prueba y venganza que fue en 1821, pero este barco es un corsario chileno. Cuando hablo de corsario, es un barco con un capitán, una tripulación que tiene permiso de un país para atacar las naves de otro país. El chileno que manda la fragata Rosa de los Andes con un capitán inglés que viene subiendo como pirata, atacando todos los barcos que encuentra. Ataca Taboga, la saquea. Tampoco había Taboga, pero había una caserío o algo ahí. Sí, había, ahí estaba la iglesia de San Pedro de Taboga. Taboga siempre fue un pueblo. Sí, sí. Y le gana la guarnición tabogana. Creo que había una aduana ahí también. ¿Qué pasa? Illingworth toman prisioneros españoles y se acerca a las murallas de la ciudad a intercambiar los prisioneros taboganos, soldados españoles, por los ingleses. ¿Y cómo que se llama el gobernador? Alejandro Dejor. No accede. Que yo creo que eso era lo correcto, ¿no? Tú tienes prisioneros míos, yo tengo prisioneros tuyos. Vamos a negociar. El tipo tenía un odio. Puertos, y yo voy a hacer una especie de flashback, porque el tema de los puertos va muy relacionado con las murallas, como lo ha dicho aquí, lo ha explicado muy bien Andrés Villa. Y yo quiero transmitir una anécdota interesante, porque yo viví 40 años en el barrio de Punta Paitilla. Y el término Paitilla siempre se quedó en mi mente de dónde viene ese término, porque cuando sobre todo cuando llegó la tecnología y el Google, tú te podías introducir Paitilla, entonces tú nada más veías Punta Paitilla, el barrio de Paitilla, pero ese término Paitilla, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Es de ahora? ¿Es de antes? Y así a lo mejor hay muchos lugares que la gente no sabe cómo viene, pero yo me enfoqué en Paitilla. ¿Y qué encuentro? Resulta que el 30 de marzo de 1532, Francisco Pizarro, el conquistador peruano, sale de Panamá la Vieja al Perú y llega a un lugar que él funda como San Francisco de Paita de la Buena Esperanza. San Francisco de Paita de la Buena Esperanza. Paita con I latino. Pero el término Paita es un término quechua, que es con Y, Paita con Y. Y ese término, ¿qué significa? Dios, amo, Señor, jefe, etc. Ese era el concepto del término Paita. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el término Paitilla puede venir de Paita. ¿Por qué? Porque en el sector de Punta Paitilla, como Panamá la Vieja no tenía un puerto, en el sector se establece una especie de atracadero. Y los barcos, con las grandes riquezas del Perú, llegaban a este atracadero en Paitilla. No solamente en los barcos, sino también los esclavos negros. Iban y venían entre Panamá la Vieja y Paita. Y para que tengan un sentido, hoy el puerto de Paita es el segundo más importante del Perú después del Callao. O sea, y entonces por ahí viene. Por ahí puede ser. Exacto. Ahora, hay algo interesante. Hay una obra magistral de más de 1000 páginas de Alfredo Castillero Calvo, que se titula Sociedad, Economía y Cultura Material, Historia Urbana de Panamá la Vieja. Yo presenté ese libro en el 2006. Me tocó a mí ser el presentador de ese libro en el Teatro Nacional, recuerdo. En ese entonces yo todavía no había investigado nada de Paitilla. Pero ahora que investigué, cuando voy al libro de Castillero Calvo, no aparece nada sobre Paitilla. Él habla de dos puertos, La Tasca y Perico.
pero no habla de Paitilla. Entonces, obviamente, hay que ir un poquito más allá. Ustedes me preguntarán, bueno, Julio, ¿pero de dónde sacaste caprichosamente ese término Paitilla? ¿Y cómo lo ligaste a ellos? Efectivamente, entonces hay dos fuentes. Hay dos fuentes que yo les... Porque las fuentes son importantísimas. Así es. Los que queremos decir que nos gusta la historia, no podemos estar inventando tampoco. Claro, tenemos que buscar fuentes. Entonces, las fuentes que yo he encontrado, la primera es en 1786 en Madrid, se publica el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América, cuyo autor es Antonio de Alcedo, que ubica la punta de Paitilla, y abro comillas lo que dice ese documento, que lo encontré en Google, por cierto, e investigué más allá, y es así, o sea, ese documento existe. Dice así: en la ensenada de Panamá y costa de la Mar del Sur, a una legua de aquella capital, y forma en la punta de Chiriquí otra pequeña rada que queda en seco a la baja mar, y es donde entran y fondean las canoas y barcos pequeños del tráfico y abasto. O sea que encima tenían que depender de la marea, como efectivamente tú vas a Punta Paitilla o al nivel de la ciudad de Panamá, tú ves que cuando esa marea baja ahí no puede entrar nada. Así que todo estaba... Están describiendo a Boca de la Paz. Exacto, que está ahí al lado. Que está ahí al lado. Y la otra fuente es la Dirección General de Cartas de España a sus Indias, publicado en Madrid en 1807 por Ángel Antonio Henry. Y en la página 99 habla de Paitilla como uno de esos pueblos ubicados en el nuevo reino de Granada, que era como se llamaba también el virreinato de la Nueva Granada. O sea que sí hay fuentes muy interesantes y muy importantes que te establecen que el término Paitilla viene de esa época. Así que nada más, el tema de las murallas va paralelo con los puertos. No, claro que sí. Los que acusan a España de una leyenda negra, de que exterminaron, de que hicieron y deshicieron, se olvidan de la gran labor que hizo el Imperio Español en América. Fueron 3 siglos de coloniaje, donde se hicieron ciudades, se creó una cultura, y Panamá fue un imán, un sol que irradia toda esa cultura. De por aquí pasó todo, los productos, todo. Bueno, sobre los puertos, podemos decir que una de las causas que se escogió la península de San Felipe es el puerto, la isla Perico, ahí en el Cosmo. Lo mencionaste. Es esa misma, ¿no? La isla Perico. Desde ese entonces se llama Perico. Sí, sí. ¿Por qué será? Porque llegaban muchos pericos ahí. Puede ser. Tiene que ser. Sí. Al menos que tenga una forma de perico. Es muy posible. El puerto Perico. Hay que investigar eso. Hay que investigar. Tarea para ti. O era un punto donde llegaban los pericos, o la forma de la isla puede parecer un perico. Dice los pobladores. Así es. Había un fondeadero donde podían llegar las naves de mayor tonelaje. Ese también fue otro motivo por lo que se escogió San Felipe. Pero no hemos dicho nada de la labor social o el obstáculo social que crearon las murallas. Las murallas fortificaron la ciudad, pero dividieron a la sociedad. Exacto. Dentro, la iglesia. Dentro, los soldados. Dentro, la aristocracia. Dentro, los comerciantes blancos. Y afuera, los esclavos libertos. Los arrabaleros. Los arrabaleros. Arrabal es una palabra muy propia de Europa. Arrabal quiere decir barrio fuera de la ciudad. Esto era un barrio fuera de la ciudad. Porque también los europeos acostumbraron mucho a eso, ¿no? A fortificar sus ciudades precisamente por los ataques de las otras fuerzas. O sea, adentro. Esa era una costumbre que de ese tiempo había. Panamá fue la última ciudad amurallada. ¿Ah, sí? De América. Fue una de las últimas. Tanta vaina que uno no sabe, ¿no? Se amuralló hasta 1747 con Dejord. Dejord fue un estadista. Una persona muy poco mencionada en nuestra historia. Muy poco mencionada. Dejord ataca a los contrabandistas. Puso orden. ¿Y cómo termina Dejord? Lo sacan. Porque era muy estricto. Sí. Estaba poniendo mucho orden. No había contrabando.
Acuérdense de algo. España también tuvo defectos, y es crear un monopolio comercial donde ella sola podía comerciar con sus colonias. Las colonias para los panameños que querían, poco a poco se va creando un concepto de panameñidad en esos comerciantes de San Felipe. Ellos no se sienten españoles, se sienten criollos, ellos no tanto panameños, ellos se circunscribían a su ciudad, ellos eran de aquí y ellos tenían ese derecho por haber contribuido a que esta ciudad creciera nuevamente. Un sentido de se va formando la panameñidad. ¿Cuál era el nombre de Hort? Alejandro. Alejandro de Hort. ¿Y de qué nacionalidad él era español? Español, era un español. Bueno, las murallas... Ahora que tocaste el tema de la división, sí, las murallas sirvieron con un propósito, pues por la experiencia que tuvimos, o que la experiencia que tuvieron ellos, de que había que fortalecer, había que fortificar y había que levantar estas paredes para evitar nuevamente saqueos de la ciudad. Pero como bien menciona, las murallas también fueron un factor divisorio socialmente en Panamá. Entonces, afuera vivían los arrabaleros. Ahora, ellos entraban a trabajar a la ciudad y se tenían que ir, o cómo era la dinámica del diario vivir. Del diario vivir. Así. La desigualdad. Ahí viene el tema. Cuidado que por ahí aparece el término desigualdad. Escucha. Como el gueto de Varsovia. Las puertas de la ciudad se cerraban en la noche. Se comerciaba los plateros, lo que tú has dicho de Panamá Viejo, se sigue practicando acá. Exacto. Continúa eso. Las mismas iglesias, San José, la Merced, fue transportada piedra por piedra hasta acá. La fachada fue piedra por piedra. ¿Así? Sí. El altar de oro de San José fue trasladado acá. Entonces, adentro no podía comerciar ningún negro, ningún mulato. Acuérdense que y que yo quiero vender mi bollo allá adentro, que voy a llevar mi rapado para adentro. No podía. O vamos a decirlo mejor. Conseguí estos guineitos, los voy a llevar para adentro a vender. No vaya para el mercado. Pero había otros. No había chance. Otros que artesanos, plateros, negros, había costureras. Eso sí tampoco. Por decreto real. No le vamos a echar la culpa a mis amigos comerciantes. Eso era la orden que había. En toda la colonia. La ley era. El negro tenía que estar rejundido. El negro no podía asomar la cabeza ni enseñársele a leer. Ni el negro, ni el cholo, ni el indio. Nada. Pero poco a poco, el ser humano se levanta de sus cadenas y fueron primero algunos libertos. Segundo, se asociaron, hubo líderes. Hubo un líder mulato que en 1750 y pico, 60, forma una asociación y eleva un memorando que ellos quieren del derecho de comerciar. Y no solo comerciar en el arrabal, quieren comerciar acá adentro. Y van y vienen y llevan su memorando. Llevan un abogado. También. Eso él lo menciona a Ernesto Castilla. Y ganan el derecho de comerciar adentro de la ciudad. Mira. Convencen, van cambiando la mentalidad. Es más, y para agregar un poquito a este elemento interesante, creo que eso incluso lo dijimos en reuniones pasadas aquí. La disminución del comercio local es el elemento primordial en estas independencias, comenzando con la panameña. Y así mismo pasó en Estados Unidos. Y así mismo pasó en Sudamérica. Ahora que estamos viendo un poco más sobre Bolívar, resulta que los criollos, y hablando ya de, pasando un momentito a Venezuela, los criollos, que eran los descendientes de españoles nacidos en las Indias, en América, les impusieron impuestos demasiado elevados. Eran gente muy rica, eran terratenientes, pero llegó un momento que
que ya no podían pagarlos. Y eso crea una conciencia en ellos. Y ese problema económico comienza a caer, se convierte en una cadena que va desde la burguesía comercial, pasa por el proletariado y demás, y entonces ocurren los movimientos, porque mucha gente dice, no, es que esto es un tema de los comerciantes. No es un tema solamente de los comerciantes. Los comerciantes eran un elemento dentro de un contexto de personas que fueron perjudicadas con los altos impuestos y en general los monopolios, la suspensión del libre comercio, la suspensión de los decretos de o la imposición o supresión de decretos de franquicias, por ejemplo. Y así mismo pasó en los Estados Unidos. El motín del té y la masacre de Boston tienen génesis económicas. Lo que pasa es que estoy entendiendo, y eso creo que es lo que estábamos leyendo en los libros de historia, los españoles que ellos nació en las Américas, ellos no podían optar por situaciones de tipo de la realeza, etcétera. Ellos eran inferiores para los españoles. Ellos eran inferiores totalmente, claro, aunque tuvieran el dinero, pero no podían. Sí. Entonces, obviamente, ellos van a alzar su voz en contra de eso porque había una especie de clasismo y racismo. Y entre los criollos, los mantuanos, y esto es más que nada un concepto más que nada venezolano, los mantuanos eran los criollos aristócratas. O sea que habían castas entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y este es un tema interesante porque, como te digo, mucha gente, e incluso tal vez yo, cuando yo empecé a saber de historia, yo también pensaba que el elemento político era el central. No necesariamente. Era el elemento económico. Cuando te empezaron a afectar el bolsillo. Igual, ese es el órgano que más le duele al ser humano. Y no quiero llevar ahora esto al 3 de noviembre de 1903 porque no es el tema hoy. De hecho, eso hemos hablado. Pero ya lo vivimos cuando hablamos de eso. El final, la conclusión para que los panameños entraran en un movimiento que fue el rechazo del tratado Herrán-Hay por el Congreso colombiano. Se habían perdido las esperanzas de un canal que supuestamente iba a traer riqueza. Iba a traer. Las sociales eran mucho más. Eran marcadas. Ahora, sí, mucho más, les voy a decir algo. Aquí los comerciantes se enriquecieron y había con gente muy rica. Porque supieron aprovechar el intercambio. El intercambio que dices tú, pero las ocasiones cuando se abrían los puertos, hubo un momento, que ese es tema para el otro, en que la plata mexicana sacaba la plata boliviana, pero la plata mexicana no puede pasar por alguna razón por los ingleses, por el estado de Jamaica, y pasa viene por Panamá. Y los comerciantes amasaron el mismo punto, Factor económico. el factor económico. Exacto. Pero yo te invito a que el próximo mes toquemos el tema de el factor económico y los vaivenes económicos con la sociedad panameña. Creo que es muy interesante. Muy interesante, sí. Un día, y muy desconocido. Un día decíamos, ¡viva el rey! Y otro decía, ¡viva Bolívar! Sí, pero simplemente porque te cerraron los puertos. Pero claro, te invito a estudiar ese asunto. Bolívar era criollo. Sí, Bolívar sí. estuvo en Totalmente. España y estuvo con la reina. Y era amigo de Fernando VII, se hizo amigo de Fernando que le VII, metió un pelo. el rey, exacto, el rey a quien después, de quien después él se libraría. Claro. Él conocía personalmente a Fernando VII, hijo de Carlos IV, cuya esposa tuvo como 14 hijos. Bolívar, la muralla deja de ir jugando ese papel divisorio y empiezan las decisiones a permitir el acceso, a permitir el comportamiento, a que ya vamos, ya que ya vayamos, o sea, ya el concepto estamos clarito por qué se hizo y lo que degeneró
porque degeneró en una casta, en una clase, tú allá afuera, nosotros acá adentro, si te necesitamos, te buscamos, si no te necesitamos, nos lo pasas por la puerta, mándale al mensajero a que me lo traiga, o sea, ya definimos la realidad del momento. ¿Cuándo esa situación empieza a ir evolucionando a favor de unir una sociedad? Te voy a contestar como contestan los ministros. A ver. Cuando quieran cepillar ¿cómo te digo? Al periodista para que lo traten suave. Porque, excelente noticia, Picota. Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta, Luis. Muy buena pregunta. Luis. Como si fuéramos amigazos. Amigazos, ya tú te... Lo coges suave. Lo coges suave. Vale. Excelente noticia, pregunta, Picota. En 1855 se dan una serie de eventos polémicos, independentistas, surgen figuras, pero sobre todo en 1850, pues en esos 30 años los comerciantes van posicionando a Panamá como un punto clave. Llegan los norteamericanos con su ferrocarril. El ferrocarril, ¿dónde? En la Plaza 5 de Mayo. Hacen un muelle, se necesita espacio. La muralla tenía una explanada, toda la parte de Santana, una explanada por términos militares, ¿no? Seguridad militar. Tú no me puedes construir aquí. Nada, pues hasta por allá, vaya. Todo eso era... Sí, en Santana no dejaban de 2 plantas, porque afectaba la seguridad de la ciudad. Poco a poco eso se va. Pero en 1856 se hacen 2 decretos donde se tilda, se ordena la demolición de la Puerta de Tierra. Eso lo acaba de publicar una arquitecta en una conferencia Zoom del espía recientemente el sábado, que habla de los cambios intraurbanos, no precisamente de las murallas, pero da ese dato. Son 2 decretos donde se ordena la demolición. la demolición. Entonces, ¿qué pasa? Americanos, como siempre, abren hoteles alrededor del muelle, alrededor de la estación del ferrocarril, y los comerciantes y el pueblo arrabalero se ve arrinconado económicamente ante el poder de los norteamericanos. ¿Qué esgrimen los comerciantes panameños? El poder de los inmuebles. Comienzan a vender, comienzan a comprar y a subir los precios. Entonces todo ese espacio era primordial para la ciudad. Luis, te contesté la pregunta. Bueno, para arriba. Así es. No para abajo. Así es. Fíjate qué bonita la historia, ¿no? Entonces fueron unos decretos, me imagino que en su momento hubo un debate y hubo una decisión para que se firmaran esos decretos, y ahí empezó entonces la incorporación y la apertura para que las sociedades pudieran volver a reincorporarse, a reintegrarse, a reencontrarse y poder ir formando los cimientos de esta gran nación. Y eso es importante porque a lo mejor, y eso si acaso lo hablaremos en un próximo programa, Andrés, pero sí, ver hasta qué punto la caída de esas murallas logró de alguna manera una fusión entre el intramuros y el extramuros, porque ya los términos no tenían mayor cabida cuando ese muro había desaparecido. Tal vez el muro tenía otro concepto social o desigual, pero el muro per se había desaparecido. Y de alguna manera, y ya tú dirás que vuelvo y me voy al 3 de noviembre, un tema que me apasiona, tú lo sabes. En ese movimiento participó el extramuros también, a la velocidad del intramuros. Lo que pasa que y ahí es donde debemos forzar para que se le reconozca a ese extramuros su participación en los grandes movimientos nacionales. ¿Qué fue lo interesante la posición, es interesante la historia, porque a veces uno, tú sabes, uno
y se imagina todo el contenido. Hemos dado datos buenos. Hemos dado datos buenos, hemos dado datos y yo estoy seguro que a la gente le gusta. Nosotros nos interesamos mucho porque hay datitos que tú no sabes, datitos que tú no conoces, cosas que pasaron y que la verdad es que es lo que nos va formando a nosotros como sociedad. Aprendemos, ¿no?, todos los días, yo aprendo todos los días. Y aprendemos todos los días. Así que bueno. Con mi amigo Andrés. Andrés es un berraco, ¿ah? Mi hermano el profesor, Andrés, le decimos el profesor. Amigo no, hermano Andrés Villa. Muy bien, entonces pues llegamos al final, le damos las gracias nuevamente. El próximo mes vamos a avisarle para ver qué tema vamos a tocar nuevamente de la historia y poder seguir manteniendo vivo ese comportamiento social de las personas que nos antecedieron en este terruño, en esta patria. Cómo hicieron, qué no hicieron, qué pasaba, qué no pasaba. ¿Por qué somos así? El segmento de Alza tu voz en la historia. Somos así? ¿Por qué somos así? Exacto, porque a veces uno piensa que es que esto es ahora. No, el comportamiento viene histórico, lo que pasa es que a veces se nota, a veces no se nota, pero es un comportamiento, es nuestro ADN. Que se fue moldeando es el ADN del panameño. por la muralla, por el exalarrabal, por los comerciantes blancos. Wow. Así que muchas gracias, feliz sábado a todos, se les quiere y se cuidan mucho, porque un día seguro que es un gran día. Hasta luego.